el riesgo en las finanzas. Entonces tenemos que estudiar cuáles son aquellas situaciones por las cuales una inversión pudiera estar o no sometida a riesgo. Y en principio, y muy a grosso modo, nosotros podemos descubrir varias actitudes ante el riesgo. Y ustedes traten de ubicarse en alguna de ellas. En un primer caso, podemos estar en presencia de personas, de posibles inversionistas que aman el riesgo. Podemos descubrir otro grupo de personas que son indiferentes al riesgo, y un tercer grupo de personas que sienten rechazo por el riesgo. O como escuché que dijo alguna de ustedes, que sienten aversión por el riesgo. Entonces, aquellas personas que aman el riesgo definitivamente no están tomando en cuenta alguna otra situación. Es amar el riesgo. Y piensen ustedes que la palabra amar significa que cuando una persona ama a otra, no está viendo si es feo, si es bonito, si es blanco, si es moreno, nada. O sea, es una sensación muy fuerte hacia algo o hacia alguien. Bueno, eso pasa también en el mundo de las inversiones. Se siente un deseo, ese tipo de inversionista siente un deseo solo por hacer inversiones en las cuales sientan una sensación de riesgo tal que elijan basados en ese criterio. Un caso extremo pudiera ser las personas que son jugadoras. Para nosotros es absolutamente irracional que una persona es jugador de juegos de azar y pierda una casa, pierda un carro, pierda un activo sumamente valioso. Entonces, para la mayoría vemos eso con muy malos ojos. O sea, ¿cómo es posible que esa persona haya podido perder una casa jugando? Bueno, cuando está jugando, sencillamente lo que menos le importa es la casa, sino sentir ese deseo tan fuerte de seguir jugando. Hay que extrapolar un poco al mundo de las inversiones eso que estoy diciendo. Hay personas que son indiferentes al riesgo. Voy a tomar una decisión, pero la decisión que tomo no tiene nada que ver con el riesgo que esa inversión me va a proporcionar. ¿Por qué no? Porque lo que mide este tipo de personas es que si van a asumir una inversión riesgosa, el rendimiento que provenga de esa inversión tiene que ser
compensatorio, tenga que ser lo suficientemente alto como para que compense el riesgo el cual se está asumiendo. Fíjense que eso no se parece en nada a la primera situación que acabo de describir hace un ratito, porque en esta segunda tiene que existir un elemento compensador que es el rendimiento, mientras que en la primera, mucho más irracional desde el punto de vista financiero, o sea, es sencillamente a medida que aumenta el riesgo me gusta más la inversión. Y hay una tercera actitud que tiene que ver con el rechazo. Y los estudiosos en la materia, ellos han determinado que la mayoría de las personas nos encontramos allí, porque yo en lo personal me cuento entre ellas. Siento rechazo por el riesgo, siento aversión por el riesgo. Entonces es obvio que el rendimiento que obtienen las personas que se ubican en esa tercera actitud ante el riesgo, ese rendimiento sea menor. Y es por eso que surgen algunas frases que ustedes conocen, donde una de ellas es: a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Ok? Porque es ilógico si yo tengo dos inversiones, la inversión A y la inversión B, ambas tienen el mismo nivel de riesgo y la A tiene un rendimiento mayor que el de B. Es ilógico desde la perspectiva de un inversionista normal asumir la inversión B, porque si ambas van a proporcionar el mismo rendimiento, pero el riesgo de B es mayor que el riesgo de A, lo lógico sería: vamos a asumir la inversión A. ¿Para qué yo voy a asumir una inversión más riesgosa si no me va a proporcionar niveles de rendimiento adicionales que compensen ese riesgo adicional que se está asumiendo? Entonces, son las consideraciones iniciales que nosotros podemos tener en relación con el riesgo. Pero a todas estas, ¿qué podemos considerar como riesgo? Fíjense que cuando le preguntaba a Palminia, ella decía que no había en este instante ningún elemento, ninguna situación en este preciso instante que la hiciera sentir con algún elemento de inestabilidad. Estamos con un clima relativamente agradable, estamos acá en este salón tranquilos. Es obvio que en cualquier parte de la ciudad el clima, el ambiente que se respira no es el mismo que está acá. Imaginémonos el centro de la ciudad, donde haya muchísima gente esperando autobús para venir acá. Imagínense la parada de autobuses de la Universidad de la Avenida Bolívar acá, la primerita. Eso debe ser una cola terrible. Nosotros no, nosotros ya estamos acá tranquilos, ¿no? Entonces, esa palabra riesgo en finanzas está muy relacionada con otras palabras. Una de ellas es la volatilidad, otra de ellas es la dispersión, otra de ellas es la variabilidad, ¿y con qué relacionan ustedes esas palabras
que les estoy escribiendo allí. ¿Con qué otra disciplina de lo que ya ustedes han venido estudiando lo podemos relacionar? ¿No hay alguna disciplina donde estudian la dispersión? En estadística. ¿Y tú recuerdas cómo se calculaba la dispersión en esa materia? ¿No lo recuerdas? La desviación estándar, la varianza, los desvíos en relación con la media, la sumatoria de los desvíos en relación con la media dividido entre el número de observaciones, o entre n-1 también existían fórmulas allí que dependían de los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, nosotros no tenemos por qué venir a hacer nada distinto acá, porque calcularle la media, la varianza y la desviación estándar de un conjunto de observaciones, o sea, pueden ser con datos de edades, pueden ser con datos de rendimientos de empresa, puede ser con datos del ingreso nacional, o sea, con cualquier dato. La estadística no discrimina, o sea, lo que necesita es números para calcular esos indicadores. Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros acá. Entonces, desde el punto de vista de los cálculos, nosotros vamos a utilizar los mismos cálculos que ustedes utilizaban en estadística aplicada. Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, para calcular esa volatilidad, esa dispersión, esa variabilidad en las observaciones realizadas. Pero formalmente el riesgo en finanzas se asocia con la dispersión en los rendimientos o en los flujos de efectivo provenientes de una inversión. Hasta allí me estoy explicando. Respondan, por favor. ¿Sí o no? Al mínimo. Catherine. Estoy explicando. Entonces vemos que no es ningún elemento nuevo el que estamos incorporando dentro del análisis, sino que, bueno, tendrán ustedes que traer desde donde tienen almacenado ese conocimiento hasta esta clase de finanzas el cómo calcular esos indicadores estadísticos, pero ya asociados con variables financieras. Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos ahora es ir definiendo algunas situaciones. Nosotros podemos decir que en el ambiente económico o de las inversiones se pueden presentar situaciones de certeza
de incertidumbre, y voy a dejar para último, de riesgo. ¿Ok? ¿Qué caracteriza a una situación de certeza? ¿Ustedes creen que ahorita estamos en una situación como esa? Tenemos toda la información disponible como para saber qué va a saber en el futuro inmediato en ese mundo de las inversiones, de las finanzas. En el país tenemos información que pueda hacer sentir a los inversionistas que todas las reglas del juego están claras. Miriam. Vamos a escuchar la opinión autorizada. Ok, sabemos que no es de certeza, ok, porque todos los días van saliendo cosas distintas unas de otras. No tenemos toda la información necesaria como para decirle a un inversionista: ven, invierte en Venezuela, ok, y aquí te vamos a garantizar que si tienes éxito tu propiedad no va a ser expropiada, vas a tener acceso libre a la materia prima, vas a tener acceso a traer capitales y a devolver esos capitales a sus orígenes. Nada de eso tenemos. Entonces, no podemos decir entonces que tenemos certeza. Pero, ¿será que estamos en incertidumbre? Casi que las tres perciben que sí, que es esa la situación en la cual estamos. Porque una de las cosas que caracteriza la incertidumbre es la ausencia de información. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro más inmediato en el mundo de la economía, de las finanzas, de las inversiones. ¿Han estudiado ustedes en alguna otra disciplina el tema de la incertidumbre? ¿La han abordado? Bueno, ¿dónde? En macro 3, ¿de qué manera lo recuerdan? En la parte de discusión. Ajá. Cómo debería manejar esas discusiones, cuál es su verdadera regla de juego y bueno, y lo que todo lo que pasa. ¿Sí? Ok, entonces, sí. O sea, fíjense que la situación A, allí tenemos toda la información, todas las reglas de juegos definidas. La situación B, ausencia absoluta de información. Y la opción C, la de riesgo, nosotros percibimos que no está del todo claro lo que va a pasar en el futuro inmediato, pero tampoco es que estamos totalmente desprovistos de información. Que a ciencia cierta no sabemos qué es lo que va a pasar, ok, eso es verdad. Pero algo de información tenemos, y en base a la información que tenemos, en base al comportamiento de los tomadores de decisiones económicas,
nosotros sí podemos llegar a hacer algunas inferencias. Entonces saquen ustedes sus propias conclusiones en relación con que estamos en una situación de incertidumbre o de riesgo. ¿Qué opina Catherine? O sea, la incertidumbre es totalmente la falta de información. Y el riesgo es que sea información, aunque no sea completa. Ajá. ¿Qué otra cosa, Catherine? Y si hay indicadores de cuál es el manejo de la incertidumbre o riesgo. No entiendo la pregunta. Si hay indicadores de incertidumbre. A ver cuál es más alto, ¿no? Hay indicadores de riesgo que los vamos a ver nosotros acá. Hay formas de trabajar análisis financiero bajo incertidumbre, pero eso no, allí sí nosotros no vamos a entrar para nada en ese tema. No nos corresponde a nosotros acá. Pero que se puede trabajar finanzas en incertidumbre, sí. ¿Ok? Bueno, saber los proyectos, porque un proyecto económico podría determinar el riesgo de una inversión. Sí. Y, o sea, Ujú. bueno, yo creo que entonces el riesgo, porque si hay algo de información, Ujú. Entonces, comparte la opinión. Estamos en riesgo y no en incertidumbre. Herminia. Entonces, para ello, y esto que les voy a decir ahorita también se corresponde con otra disciplina. O sea, hay una característica fundamental de las finanzas, y es que las finanzas están compuestas por múltiples disciplinas. Una de ellas es la economía. Fíjense que la clase hasta ahora yo voy y vengo con algún tipo de conocimiento que pertenece al área económica, pero otro que también pertenece al área estadística. ¿Ok? Entonces, matemática ni se diga, porque es la herramienta que utilizamos para hacer los cálculos. Entonces, dentro de ese conjunto de disciplinas que conforman las finanzas también, específicamente en este punto, posiblemente en otros también, tiene vinculación con la planificación estratégica. Y es porque nosotros necesitamos construir escenarios. ¿Por qué necesitamos construir escenarios? Bueno, porque es que al no tener un mundo con toda la información disponible, nosotros tenemos que empezar a establecer supuestos de qué es lo que nosotros creemos que va a ocurrir dentro del horizonte de tiempo en el cual vamos a evaluar una inversión. Porque otra cosa que siempre tienen que tener presente es que las inversiones, todas ellas, se desarrollan es en el futuro. Entonces, es por eso que ustedes tienen que estudiar en la carrera tantas cosas, tantos conocimientos, tantas herramientas que los vinculen con hacer estimaciones, hacer proyecciones. Pero si bien es cierto que nosotros tenemos una base en la carrera de economía sólida, en el pregrado, sólida para hacer estimaciones desde el punto de vista matemático-estadístico, hay algo que falta, que posiblemente no es de pregrado, sino que es de estudios superiores,
y es que también nosotros podemos hacer estimaciones basadas en información cualitativa. Y aquí es donde la construcción de escenarios entra, porque yo tengo que caracterizar distintos escenarios y describirlos y puntualizarlos, definirlos bien. Yo pudiera decir, bueno, tengo un primer escenario de que yo creo que en ese futuro en el cual se va a desarrollar la inversión que estoy evaluando va a ser un mundo donde la economía crezca. Entonces, crecimiento económico es uno de los escenarios donde se va a desenvolver las inversiones que debemos evaluar en el futuro más próximo. Y otro, pudiéramos decir, no vale, es de estancamiento económico el escenario en el cual se van a desenvolver esas inversiones. Y otros dirían, no es crecimiento, no es estancamiento, sino que es decrecimiento económico. Entonces, ¿cuál de los tres realmente va a ocurrir? Hoy no lo sabemos, tendríamos que esperar a que se comiencen a ejecutar un conjunto de acciones a través de las cuales nosotros podamos saber a ciencia cierta cuál de esos tres escenarios es el que va a ocurrir en el tiempo en el cual se van a desarrollar las inversiones que estamos evaluando. Y es posible que a alguna de ustedes se les ocurra mencionar otro escenario, un cuarto escenario, un quinto escenario. Bueno, todos los escenarios que sean ilustrativos de lo que nosotros presumimos que va a ocurrir en el futuro más próximo. Porque, repito, y discúlpenme la insistencia, toda inversión se desarrolla en el futuro. Si nosotros queremos montar hoy un negocio, yo sé que estoy hoy colocando el dinero, pero el día de mañana es que yo tengo que comenzar a hacer los desembolsos, el día de mañana es que yo tengo que comprar los equipos, el día de mañana es que yo tengo que comenzar a buscar el local, y después de todo eso es que comienzan los flujos de efectivo a regresar a la empresa o a la persona como consecuencia de haber hecho una inversión. Entonces es como que nosotros digamos, en este momento nuestro gobierno está pensando hacer emisiones de bonos, y si esas emisiones de bonos se hacen a una tasa de interés fija durante los próximos 10 años, nosotros conoceremos qué rendimiento vamos a obtener periódicamente por esa inversión realizada. Entonces allí estaremos más o menos en una situación en la cual casi que todas las cartas están echadas, casi, porque sabemos cuánto vamos a invertir, sabemos cuánto periódicamente nos va a retribuir el bono por esa inversión realizada. Y si yo tengo que calcularle la desviación estándar a unos flujos de efectivo, recuerden que nosotros asociábamos en el concepto de riesgo, se asocia con la dispersión en los rendimientos o en los flujos de efectivo provenientes de una inversión. Si yo todos los semestres
voy a obtener sobre un valor invertido un rendimiento fijo, la dispersión allí es cero. Porque si todos los periodos voy a obtener el mismo rendimiento, ahí no hay nada que asumir como riesgo. ¿Ok? Porque son constantes esos flujos de efectivos futuros que va a percibir esa inversión. Pero caso contrario, y vuelvo al ejemplo del negocio, si lejos de hacer una inversión en bonos, estamos pensando en hacer una inversión en una empresa que fabrique algún producto, entonces allí cuando salimos al mercado no sabemos a ciencia cierta cuánto es que vamos a vender en los diferentes momentos. Entonces podemos tener momentos muy buenos y momentos muy malos. Entonces, mientras no se estabilizan los ingresos, vamos a tener picos y bajas en las ventas hasta que logremos consolidar un mercado donde ese riesgo inicial, que es mucho más alto, vaya dando paso a riesgos más bajos a medida que se van consolidando la cartera de clientes de la organización. Entonces, pero dos cosas: uno, tanto el ejemplo de los bonos como el ejemplo de la empresa que fabrica algo se desarrolla en el futuro. Lo otro es que las inversiones tienen distintos niveles de riesgo. Entonces, si yo les decía a ustedes que algunos de nosotros podíamos comenzar a suponer que en ese futuro en el cual se van a desenvolver las inversiones puede estar representado porque algunos de ustedes piensen que va a ocurrir crecimiento, otra piense que va a ocurrir decrecimiento, etcétera, etcétera, tenemos que ponerle una medida a eso porque estamos en finanzas. O sea, el cómo generar estos escenarios y su definición pertenece a la gerencia estratégica, a metodologías que están en la prospectiva o en la planificación estratégica. Mientras que asignarle el número de que en qué medida entonces creemos los aquí presentes que van a ocurrir cada uno de esos escenarios, es una mezcla de disciplinas que están deambulando acerca de la definición, de la probabilidad de ocurrir cada uno de esos escenarios. Y cuando yo les menciono a ustedes la palabra probabilidad, ustedes sin ninguna duda están pensando en estadística. ¿Ok? Entonces, no solamente en cálculo de probabilidades, porque es que aquí las probabilidades que nosotros podamos asignar necesariamente tienen que ser subjetivas, porque no tenemos un dado, no tenemos una llave, no tenemos una moneda de dos caras que podamos lanzar y el número de veces que salga la primera vez es el primer escenario. No, eso no tiene lógica si lo decidimos así. Claro que lo podemos hacer así. Agarra una moneda cada una de ustedes, cada una representa uno de esos escenarios y vamos a empezar. Eso no tiene lógica. Entonces, la probabilidad que nosotros vamos a asumir allí tiene que ser una probabilidad que sea subjetiva. Pero ¿cómo disminuir la subjetividad cuando tenemos que poner a personas a pensar en las medidas en las cuales se van a presentar esos escenarios? Entonces hay firmas consultoras que lo resuelven de la siguiente manera: convocan a un grupo de expertos o seleccionan un grupo de personas representativas, en este ejemplo del mundo de las inversiones, y comenzamos a aplicarle un cuestionario. Y a través de alguna de esas preguntas del cuestionario, nosotros vamos a poder inferir cómo cree ese grupo de personas autorizadas, calificadas, en que van a ocurrir esos escenarios. Entonces vamos a suponer que ella representa a un sector de la economía importante y cada uno de ustedes también. Entonces, bueno, tenemos que preguntarle en una escala entre 0 y 100, dime en qué medida crees tú que van a ocurrir cada uno de esos escenarios. Distribúyeme un 100%
entre esas tres opciones y ustedes vayan pensando también con el menor sesgo posible para ver en qué medida creemos que va a ocurrir en el año 2014, por ejemplo, un escenario de crecimiento económico para el país. Ajá. Lo que 60, ella cree que la economía va a crecer en un 60%, que se va a estancar en un 10, 60 más 10 son 70, nos quedan 30 puntos para llegar a 100. ¿Ok? Vanessa. 40. 30 y 30. Ya. 30, 40 y 30. Liliana. 10. 20 son 30, 70, que va a ocurrir de crecimiento económico, ¿verdad? Esto realmente hay que hacerlo con el menor sesgo posible, ¿ok? Aquí lo hacemos así de manera tal que de hacerlo rápido en la clase, pero lo lógico sería que cada una de ustedes haga su análisis allí, pues, o sea, comunicándose consigo mismo. Entonces, evitando los sesgos lo más que se pueda. Ok, sumamos cada una de los resultados obtenidos. Estos resultados obtenidos suman 400 porque hay 4 personas acá. Entonces ahora lo que hay es que determinar cuál es el peso de cada uno de esos resultados entre el total que debíamos obtener. Entonces, bueno, aquí tenemos que la probabilidad, según este panel calificado de personas que tenemos acá, nos dicen que creen que la probabilidad de que ocurra crecimiento económico el año que viene es del 35%, de que ocurra un estancamiento económico el año que viene es del 25%, y de que ocurra de crecimiento económico es del 40%. ¿Tú querías cambiar de opinión? Ok. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a denominar la probabilidad subjetiva, ¿ok?, de ocurrencia para cada uno de esos escenarios. Entonces, si voy con un poquito más de precisión, voy a pasar acá los escenarios. El primero es de crecimiento de la economía, el segundo es de estancamiento de la economía y el tercero es de decrecimiento de la economía. Entonces tenemos estas probabilidades de ocurrir. Acá 35%, 25% y 40%. Ok, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Evaluando inversiones. Ok, entonces, ustedes recuerdan que hace un rato yo puse allí: a mayor riesgo, mayor rendimiento, como una máxima. Pero hay otra que también es muy conocida,
en el cual nos dicen: no pongas todos los huevos en una misma canasta o cesta, como lo quieran llamar. Palminia, desde el punto de vista de las inversiones, ¿cómo debemos interpretar nosotros esto? Que no inviertas todo tu capital en una sola inversión. Entonces eso quiere decir que nosotros, vean la complejidad del asunto, nosotros nos vamos a enfrentar, cuando hagamos algunas inversiones, a distintos escenarios, ¿ok?, a los cuales les hemos asignado un nivel X de nivel dado de probabilidad, pero además de eso tenemos que nosotros considerar distintas alternativas de inversión, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, no es que es más difícil, pero sí es más complejo, porque nosotros tenemos que buscar distintas inversiones y a cada una de ellas calcularle su rendimiento. R sub A equivale a decir, esos son los rendimientos de la inversión A. ¿Cuál es la inversión A? Una empresa que fabrique muebles. Entonces, ¿qué indicadores de rendimiento nosotros conocemos hasta ahora en lo que hemos estado estudiando acá en la materia? No hemos visto ninguno. Liliana, Vanessa, Catherine, que acabamos de evaluar nosotros en el tema pasado, los índices, y teníamos un conjunto de índices de rendimiento. Alguno de ellos nosotros lo podemos tomar como representantes de esa columna R sub A. Teníamos uno que era utilidad neta sobre ventas, utilidad neta sobre capital contable, utilidad neta sobre activo. ¿Ok? Entonces, bueno, elijamos alguno de ellos, pero para poder elegir alguno de ellos, ¿cómo llegamos nosotros? Vamos a suponer que elegimos utilidad neta dividido entre capital contable. Nosotros tenemos que calcular primero un estado de resultados: ventas, costos, gastos, intereses, impuestos, hacer todas esas estimaciones que me proporcionaría esa inversión si estoy en un escenario de crecimiento de la economía. Agarrar la utilidad neta que obtengo y la divido entre el capital contable. ¿Ok? Yo aquí no me voy a meter en ese detalle porque invertiríamos muchísimo tiempo en ello. Voy a suponer que ustedes ya saben calcular una utilidad neta, saben calcular el índice de rendimiento, y aquí obtenemos que, por ejemplo, esta inversión A en este escenario me brindaría un 15% de utilidad sobre el capital contable. ¿Ok? E hicimos lo mismo, pero ahora con el segundo escenario, y
los cálculos que hicimos allí implican que, bueno, la utilidad es un poco más baja, 10%. Volvimos a hacer estimaciones de ventas, costos, gastos, impuestos, intereses, etcétera, para el escenario de decrecimiento de la economía y obtuvimos este otro resultado, 2%. Entonces, ok, lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que generar distintos escenarios y cada uno de ellos amerita el cálculo de un estado de resultados, por lo menos en relación con alguna variable, los activos o el capital contable. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, rendimiento sobre el capital contable. Eso es lo que significa R sub A. Entonces, como ya tenemos allí lo que significa R sub A, vamos a proceder a hacer ahora una multiplicación. ¿De quién? De la probabilidad subjetiva por el rendimiento calculado para cada uno de los escenarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? Va a agarrar la probabilidad de ocurrir y la va a multiplicar por el rendimiento que previamente han calculado. ¿Ok? Y hacen lo mismo para el resto de los escenarios. Entonces, al final lo que nos importa es la sumatoria de cada uno de esos resultados que acabamos de conseguir. Vean cómo la fórmula lo indica. Y eso nos está dando un 8,6%. ¿Qué significa ese 8,6%? Ese es el valor esperado del rendimiento de la inversión A. Vean que es un promedio ponderado. Es posible que alguna de ustedes haya pensado, bueno, profesor, sumamos estos rendimientos obtenidos, los dividimos entre 3 y obtenemos el rendimiento promedio para esa inversión A. Eso no lo podemos hacer así, porque nosotros hemos supuesto que cada escenario va a tener una probabilidad de ocurrir distinta. Por lo tanto, no podemos sumar y dividir entre 3, sino que tenemos que agarrar cada rendimiento, multiplicarlos por la respectiva probabilidad y luego sumarlos y nosotros decir, en términos de valor esperado, el rendimiento promedio para la inversión A es del 8,6%. Y como lo decíamos en este concepto anteriormente, que la palabra riesgo está asociada con volatilidad, con dispersión, con variabilidad, si ya nosotros tenemos calculado un valor promedio para calcular la dispersión, podemos calcular los desvíos en relación con ese promedio. Entonces tendríamos que calcular cada desvío RA
menos el valor esperado de RA. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarrar cada uno de los rendimientos de cada escenario y restarlos del valor esperado que nosotros calculamos. Entonces vean cómo lo voy a hacer, por favor. Agarro RA y ese RA lo resto de su valor promedio. Y obtengo este resultado. Eso es solamente el cálculo de los desvíos. Yo voy a quitarle el cálculo de los desvíos. Y ustedes saben que los desvíos por sí solo no me sirven para mucho, sino que es que tenemos que calcular los desvíos al cuadrado. Los desvíos al cuadrado, vamos a buscar acá cambiar el teclado. Los desvíos al cuadrado multiplicados por la respectiva probabilidad subjetiva. Ustedes recuerdan que para calcular la varianza era la sumatoria de los desvíos al cuadrado sobre n o sobre n menos 1. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar cada desvío, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la respectiva probabilidad. Ok, voy a colocarle aquí un paréntesis para ver si defino mejor la fórmula. Okay. Ahí está. Cada desvío elevado al cuadrado multiplicada por su respectiva probabilidad. Y nos dan números con muchos decimales, con muchos ceros. Y ese es el cuidado que hay que tener en este tema. Más nada, o sea, los cálculos son muy sencillos. Entonces, si nosotros tenemos que la sumatoria de los desvíos al cuadrado multiplicados por la probabilidad, bueno, eso lo vamos a denominar la varianza de los rendimientos de A. ¿Ok? Y esa varianza, para que tengan sentido o más sentido esos desvíos, le calculamos la raíz cuadrada y ya ustedes saben que eso es la desviación estándar. Agarramos
este valor de la varianza, lo elevamos a la 1/2 para decir que estamos calculando la raíz cuadrada y obtenemos un nivel dado de riesgo 5,67 y todos esos decimales. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos establecer? Bueno, estamos trabajando con una inversión cuyo rendimiento esperado es del 8,6% y un nivel de riesgo del 5,67%. 5,68 aproximando todo. Eso en sí ni es bueno ni es malo, que tenemos que comparar para saber si es más riesgoso o menos riesgoso. ¿Es más riesgoso o menos riesgoso? Bueno, tenemos que, como dijimos hace un rato, no pongas todos los huevos dentro de una misma canasta. Bueno, tenemos que conseguir otra inversión que la vamos a denominar, para efectos prácticos, inversión B. Si la primera era una fábrica de muebles, esta segunda vamos a suponer que es un restaurante. Entonces, lo cierto es que tenemos que generar una cartera de inversiones, varias inversiones dentro de la cantidad de dinero que tengo disponible para invertir. Ok, entonces comienzo exactamente con el mismo procedimiento. El mismo procedimiento es, bueno, tengo que calcular un rendimiento para cada escenario, un estado de resultados para cada escenario basada en esa nueva inversión B. Entonces calcularé mi estado de resultados para la inversión B. Y bueno, vamos a suponer que producto de ese cálculo ahora obtengo un rendimiento distinto, y aquí en vez de ser 15% me dio 13% el rendimiento sobre el capital contable, y aquí me dio 10% y aquí me dio esta otra inversión 9% para este otro escenario. Y como ya todas las celdas están vinculadas, nosotros podemos calcular o debemos calcular la probabilidad por el respectivo rendimiento, y la sumatoria de ellas es el rendimiento esperado. Vean que si comparo la inversión B, la inversión A, ¿cuánto me está prometiendo? De rendimiento 8,6, y la inversión B me está prometiendo 10,7. Pero en términos de riesgo, la inversión B, que me está ofreciendo mayor rendimiento, me está ofreciendo menor riesgo. ¿Ok? Eso sería lo ideal.
que yo consiga mejores inversiones que me den más altos rendimientos y menores niveles de riesgo. Eso no siempre es así. ¿Okay? Pero recuerden que ustedes, que detrás de este calculito que está acá de rentabilidad y de riesgo, que es la desviación estándar, hay toda una serie de cálculos previos de parte de ustedes, donde para esta inversión B, que dije que era un restaurante, y para este escenario y para cada uno de ellos tenemos que calcular ventas, costos, gastos, intereses, impuestos y todo lo que sea necesario calcular para poder obtener el indicador de utilidad y compararlo con el capital aportado. Entonces, este tema del riesgo implica un poco más de laboriosidad en cuanto al cálculo de los indicadores tanto de rentabilidad como de riesgo. ¿Por qué implica más cálculo? Bueno, por la sencilla razón de que tenemos distintos, todas las situaciones que se nos pueden presentar no son estables, son inestables desde el punto de vista del riesgo. Entonces, ello hace que tengamos que poner un poco más de cálculo en el análisis. Pero que son cálculos complejos, para nada, porque todos los cálculos que hemos hecho hoy acá son cálculos que ya nosotros conocemos de otras disciplinas. ¿Ok? Entonces, vean cómo esto que hemos hecho se calcula muy fácilmente, pero sí me falta comentarles algo y que tiene que ver con que nosotros pudiéramos decir que el riesgo en finanzas es igual al riesgo no diversificable más el riesgo diversificable. Es que todo lo que usted diga que está saliendo grabado por allí. Está bien, en la figura hay una entrevista a una profesora, unos periodistas, una profesora y colaboración, el profesor Darwin Alvarado, Usted lo conozco yo. Sí, no se lo conozco yo. Chao, gracias. Ok, el riesgo en finanzas es el riesgo diversificable más el riesgo no diversificable. Que esto también lo podemos llamar de otra manera porque es exactamente lo mismo. El riesgo en finanzas, y lo que coloque abajo tiene exactamente la misma connotación que arriba. Riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Entonces, riesgo no diversificable y riesgo sistemático es exactamente lo mismo. ¿Por qué hablamos de riesgo sistemático? Bueno, porque es el riesgo que no podemos eliminar. Es el riesgo que le proporciona al mundo de los negocios en el país, al mundo de las inversiones, una medida gubernamental. No le vamos a dar todos los dólares que el sector privado necesita, porque no tenemos. Eso no es una medida que depende de los inversionistas, depende de los tomadores de decisiones del gobierno, y eso definitivamente genera efectos sobre el negocio. Acabamos de ver hace unos días atrás cuando Toyota está anunciando que va a cerrar por 2 semanas porque no tiene materia prima con que producir vehículos. Bueno, es una decisión de que no están obteniendo los dólares necesarios para poder llevar adelante su proceso de producción.
Eso forma parte de este riesgo no diversificable o riesgo sistemático. Y el riesgo diversificable o riesgo no sistemático es el que se puede minimizar dependiendo de la composición en la cartera de activos. No hay manera de que yo minimice el efecto del riesgo en el cual el gobierno no me dé dólares para desarrollar una actividad productiva, o yo no tenga libre acceso a los mercados de capitales por decisiones de gobierno. Yo soy, como inversionista, somos entes pasivos ante ese evento, pero yo sí puedo minimizar el riesgo total que estoy asumiendo por conformar una cartera de activos, poniendo un poco más de mi dinero en la inversión B y un poco menos en la inversión A. Del 100% de lo que tengo disponible para invertir, si B tiene menos riesgo que A, es obvio que yo debo poner más dinero en B que en A. Pero lo que no debo hacer es poner todo el dinero en B y nada en A, porque tengo que minimizar el riesgo, tengo que diversificar la inversión y estoy cumpliendo con aquella máxima de no pongas todos los huevos en una misma canasta. Y podemos incorporar tantos activos como estén disponibles. Y en nuestro país, en este momento, desafortunadamente, el mundo de las inversiones está súper restringido. Porque ¿en qué podemos invertir? ¿Llevar dinero a los bancos? No. ¿Por qué no? Porque las tasas que nos ofrecen los bancos están por debajo de la tasa de inflación. En este momento los bancos en Venezuela, muchísimos bancos en Venezuela, están ofreciendo tasas muy bajas cuando vamos a tener una inflación en el año 2013 cercana al 52-53%. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el banco me está ofreciendo 2,5%, imagínense ustedes el tamaño de la descapitalización que está experimentando una empresa. En el mejor de los casos, los bancos están ofreciendo en este instante en Venezuela, por grandes cantidades de dinero, 14.5% por dejar el dinero inmovilizado allí 365 días en el año. No, colocaciones. Por las cuentas de ahorro casi que no te ofrecen nada. Entonces, 14,5 es bueno. No es bueno, porque si la inflación es 50, ¿cómo va a ser bueno 14,5? Entonces vean con lo que está saliendo Catherine. No, profesor, es mejor pida dinero prestado para que anticipe consumo, y si va a pagar una tasa del 28, del 23, del 25, eso está más bajo que la inflación. Entonces, además de la escasez que hay por las imposibilidades de incrementar la producción, dada la carencia de insumos y de dólares, hay estímulos para consumir. Entonces esos son desequilibrios que tenemos en este momento en nuestra economía. ¿Ok? Esta clase se las voy a enviar por correo. La primera clase se las envié por YouTube, porque es que esa de riesgo, dices tú. Las de punto de equilibrio. Ok. Bueno, nos vemos el viernes. Que les vaya bien. Gracias.